Hay un umbral, una línea invisible, que separa la guerra contenida del apocalipsis. Nadie sabe exactamente dónde está. No hay marcadores sobre el terreno. No hay señales de advertencia. Solo el conocimiento ancestral, enterrado en el ADN colectivo de la humanidad. Susurran: si cruzamos este punto, no habrá vuelta atrás. Y en este momento, mientras los tanques avanzan por los campos helados de Europa del Este, mientras los misiles surcan los cielos nocturnos y los diplomáticos intercambian amenazas veladas en salas con aire acondicionado, estamos más cerca de esa línea que en 60 años. Hay un evento específico, una posibilidad que se cierne sobre la guerra en Ucrania como una nube de tormenta cargada de electricidad a punto de descargarse. Si sucede, todo cambia. No gradualmente, instantáneamente, y el mundo tal como lo conocemos, con todas sus cómodas ilusiones de orden y razón, se disolverá como sal en agua hirviendo. El evento tiene un nombre: simple, directo, aterrador en su simplicidad. El uso de un arma nuclear táctica en el escenario de guerra ucraniano. No las enormes bombas estratégicas capaces de vaporizar ciudades enteras, sino las más pequeñas, las tácticas, aquellas con un rendimiento equivalente a una fracción de Hiroshima, lo suficientemente pequeñas como para que las mentes militares las consideren utilizables, lo suficientemente grandes como para convertir kilómetros cuadrados en una zona muerta radiactiva. Putin amenazó, primero de forma encubierta, luego de forma más explícita. Sus propagandistas en la televisión estatal rusa hablan con naturalidad sobre el uso de armas nucleares, como si estuvieran comentando el pronóstico del tiempo. Y aunque Occidente ha trazado límites, aunque ha advertido de consecuencias catastróficas, nadie sabe realmente qué sucedería si se cruzara ese límite, porque nunca se ha cruzado antes. No así, no desde 1945, imagina el momento. Un amanecer frío sobre el Donbass. Soldados ucranianos atrincherados en posiciones fortificadas que han resistido meses de bombardeo convencional. Han aprendido a dormir con el sonido de la artillería, han aprendido a distinguir entre los diferentes tipos de proyectiles por el silbido que hacen al caer. Han aprendido que la supervivencia es cuestión de suerte tanto como de habilidad. Entonces llega algo diferente, no el rugido habitual de los cohetes Grad, ni el agudo chirrido de la artillería, sino un silencio extraño, un misil que no anuncia su llegada con ruido, solo un destello, blanco puro que transforma la noche en mediodía artificial por una fracción de segundo, luego la onda expansiva, luego la nube de hongo, más pequeña que las de las fotografías de Nagasaki, pero inconfundible en su geometría apocalíptica. En los primeros segundos, miles mueren vaporizados. No hay dolor cuando la muerte llega a 50 millones de grados. Solo hay existencia y luego no existencia. En los primeros minutos, miles más comienzan a morir. Quemaduras de radiación que derriten la piel. Hemorragias internas a medida que las células se desintegran. Ceguera repentina para quienes miraron directamente el destello. En los primeros días, decenas de miles más enferman a náuseas, a pérdida de cabello, colapso del sistema inmunológico, y entonces el viento lleva la nube radiactiva sobre aldeas, sobre ciudades, sobre granjas donde crece trigo para alimentar a la mitad de África. La contaminación no respeta fronteras, no distingue aliados de enemigos, simplemente se propaga, invisible e implacable. El mundo lo descubre a través de sensores. Las estaciones de monitoreo radiactivo, repartidas por toda Europa, comienzan a dar la alarma. Los satélites detectan el destello característico. Los sismógrafos registran la señal inconfundible. Y entonces llega la confirmación visual. Videos temblorosos grabados con celulares por quienes estaban lo suficientemente lejos para sobrevivir, pero lo suficientemente cerca para presenciarlo. La nube se alza. El horizonte brilla. Y en las horas siguientes, silencio absoluto en la zona de impacto porque no hay nadie vivo para transmitir. En las capitales occidentales suenan teléfonos rojos. Las salas de crisis se llenan de generales y políticos con la mirada perdida, cuya comprensión de las consecuencias nucleares proviene de películas y simulaciones. Tienen minutos para decidir, no días no semanas para una deliberación cuidadosa, minutos
porque cada segundo de vacilación se interpreta como debilidad, y la debilidad invita a una mayor escalada. Las opciones son limitadas y todas terribles. Responder con sus propias armas nucleares significa iniciar un intercambio que podría terminar en la aniquilación mutua. No responder significa validar el uso de armas nucleares como una táctica militar aceptable. Significa que cualquier dictador con ojivas nucleares ahora puede creer que Occidente no tendrá el coraje de tomar represalias. Significa que el tabú de 79 años, lo único que ha evitado que la humanidad se suicide nuclearmente, se evapora. Entonces, llega la respuesta. Probablemente no nuclear, probablemente convencional, pero masiva. Ataques de precisión contra cualquier base militar rusa en cientos de kilómetros, quizás ataques en el propio suelo ruso. Infraestructura crítica en mando y control. Y Putin, acorralado, humillado, ante un posible colapso militar, tiene sus propias y terribles opciones: escalar de nuevo con más armas nucleares, retirarse y enfrentarse a una deposición casi segura por parte de las élites rusas, que se dan cuenta de que las ha llevado al borde de la destrucción. O intermedio una escalada que no sea nuclear, pero sí catastrófica en otros sentidos. Ciberataques masivos que paralicen las redes eléctricas europeas, sabotaje de infraestructura crítica, asesinatos de líderes occidentales. Cada acción genera una reacción, cada reacción más severa que la anterior, y mientras las potencias nucleares se atacan mutuamente, el resto del mundo contiene la respiración. Los mercados financieros colapsan. No es una corrección, no es una recesión, sino un colapso sistémico, cuando los inversores se dan cuenta de que todo el edificio de la economía global se basa en la premisa de que el mañana existirá. Las cadenas de suministro, que ya eran frágiles, se desmoronan por completo. Los países comienzan a cerrar fronteras, a acaparar alimentos, a movilizar ejércitos, no para atacar, sino por puro pánico existencial. Alianzas que parecían sólidas revelan grietas. Países que eran neutrales se ven obligados a elegir bando porque no hay neutralidad en una guerra nuclear. China, observan, calcula, ve a Occidente distraído, fuerzas militares estadounidenses desplegadas en Europa. ¿Y Taiwán? Siempre Taiwán, de repente parece más vulnerable, a más tentador. Si alguna vez hubo un momento para una reunificación forzada, sería este. Y si China actúa, Japón responde. Corea del Sur se moviliza, y de repente ya no se trata solo de una guerra en Europa, sino de un conflicto global con 3 potencias nucleares directamente involucradas y media docena más rondando la crisis como buitres, esperando una oportunidad. Oriente Medio explota. No metafóricamente y literalmente en Irán, al ver el colapso del orden global, decide que ha llegado el momento, acelera su programa nuclear para crear un arma funcional. Israel, ante una amenaza existencial, lanza ataques preventivos, y las líneas cuidadosamente gestionadas que mantenían una paz fría en la región se desintegran. Hezbolá ataca desde el norte, Hamas desde el sur. Las milicias apoyadas por Irán en toda la región se activan simultáneamente y el petróleo en el estrecho de Hormuz se cierra no por días, por meses. El 40% del petróleo mundial transportado por barco pasa por ese cuello de botella de 33 kilómetros. Cuando se cierra, las economías globales no se ralentizan, se detienen por completo. Si esta primera parte ya te mostró lo cerca que estamos de un punto sin retorno, de un evento que podría desencadenar el colapso de todo lo que conocemos, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir exponiendo las verdades que la mayoría prefiere ignorar hasta que es demasiado tarde. Y sigue viendo, porque lo que viene a continuación revela cómo este único evento fragmentaría el orden mundial en cuestión de días, las reacciones en cadena que ningún gobierno podría controlar y las señales de que nos dirigimos directamente hacia este abismo. Quédate hasta el final, porque la conclusión dejará absolutamente claro por qué. Este es el momento más peligroso que la humanidad ha enfrentado en 80 años. En las primeras semanas tras la detonación, la verdadera magnitud del desastre comienza a revelarse no a través de las cifras, sino a través de los rostros. Los refugiados no son millones, sino decenas de millones. No huyen de una guerra convencional,
sino de la radiación invisible que convierte la Tierra en veneno. Familias enteras cruzan fronteras con contadores Geiger que registran niveles peligrosos en su ropa, su piel y sus pulmones. Los países vecinos, ya desbordados por los refugiados, se enfrentan ahora a un tsunami humano que ninguna infraestructura puede absorber. Los campos de refugiados se transforman en ciudades. Las ciudades se transforman en zonas de desesperación, donde las enfermedades se propagan más rápido que la ayuda, y la zona de exclusión crece no instantáneamente, sino día a día, a medida que los patrones de viento transportan contaminación. Las áreas que se creían seguras descubren niveles crecientes de radiactividad. Las granjas son abandonadas, las aldeas evacuadas, millones de hectáreas de tierra cultivable, tierra que alimentó a naciones enteras, ahora inaccesibles durante décadas, tal vez generaciones. Y la hambruna que sigue no es tan dramática como una explosión nuclear, es lenta y silenciosa. Los mercados mundiales de granos entran en pánico. Los países que dependían de las importaciones ucranianas y rusas descubren que no hay de dónde importar. Los precios se multiplican, luego se multiplican de nuevo. Y los pobres, siempre los pobres, mueren primero. No por radiación, sino por hambre. En el África subsahariana, en partes de Asia, en rincones olvidados de América Latina, millones mueren no porque una bomba los haya alcanzado, sino porque una cadena de causalidad, iniciada por ese hongo, parecido a un hongo, se extendió por el mundo como un virus. Los gobiernos occidentales se enfrentan a una presión insoportable. La población exige una represalia decisiva, pero la represalia implica una escalada. Significa más muertes, posiblemente las suyas. Si los misiles rusos comienzan a caer sobre las capitales europeas, estallan protestas masivas. No protestas pacíficas que exigen la paz, sino manifestaciones violentas donde una parte de la población clama por la guerra total, mientras otra parte exige la rendición inmediata. Las sociedades se fragmentan. Los gobiernos de coalición colapsan. Los extremistas de ambos bandos ganan poder. Y la cohesión social que mantiene el funcionamiento de las democracias comienza a desmoronarse bajo la presión del miedo existencial. Las fuerzas militares se están movilizando a una escala no vista desde 1945. El servicio militar obligatorio se está restableciendo en países que lo abandonaron hace décadas. Jóvenes de 18 años reciben uniformes y 6 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviados a frentes cada vez más numerosos. Porque ya no se trata solo de Ucrania, se trata del Báltico, donde Rusia está poniendo a prueba las defensas de la OTAN con incursiones. Se trata de Moldavia, donde las fuerzas rusas avanzan alegando proteger a las minorías. Se trata de Georgia, una vieja herida que se reabre, y cada nuevo frente diluye las fuerzas disponibles, extiende las líneas de suministro, transforma un conflicto manejable en un caos incontrolable. Se están posicionando armas nucleares tácticas adicionales. No se usan, todavía, no, pero se avanza. Se hacen visibles antián, porque la disuasión solo funciona si la amenaza es creíble. ¿Y la credibilidad? Ahora requiere que el mundo vea cómo se cargan las ojivas en los lanzadores, que los satélites capturen imágenes de convoyes nucleares moviéndose hacia las posiciones de lanzamiento. Cada movimiento genera un contramovimiento, cada desplazamiento nuclear ruso se refleja en un desplazamiento nuclear estadounidense, y la danza se acelera. El margen de error se reduce, hasta que vivamos en un mundo donde un sistema automatizado, un sensor defectuoso, un oficial exhausto que malinterpreta los datos, puede iniciar una secuencia de eventos que termina en un holocausto nuclear, no por decisión deliberada, sino por accidente, por malentendido, por sistemas diseñados para una velocidad que supera a los humanos, diseñados para la sabiduría. Los científicos intentan calcular el invierno nuclear. Los modelos informáticos ejecutan escenarios. Si se usaran 10 armas nucleares, ¿cuántas partículas se liberarían a la atmósfera superior? ¿Cómo afectaría esto a los patrones climáticos? ¿Cuánto bajarían las temperaturas? ¿Por cuánto tiempo? Las respuestas son objeto de debate, pero el abanico de posibilidades es aterrador. Incluso, en el mejor de los casos,
Las cosechas mundiales se pierden durante varias temporadas. Las temperaturas bajan lo suficiente como para transformar las zonas templadas en subárticas. Y en el peor de los casos, la civilización, tal como la conocemos, simplemente termina. No con una explosión, sino con una congelación lenta, con una oscuridad perpetua bajo un cielo gris, con una hambruna que elimina a miles de millones de personas. Pero quizás el uso nuclear siga siendo limitado. Quizás la serenidad prevalezca tras esa primera detonación. Quizás el horror de lo ocurrido obligue a una pausa. Negociaciones de emergencia, mediadores desesperados de países neutrales intentando conciliar posiciones aparentemente irreconciliables. Y quizás, solo quizás, se alcance un acuerdo, un frágil alto el fuego, una zona desmilitarizada alrededor del área contaminada. Promesas de no volver a usar armas nucleares, pero incluso en este escenario ideal, el daño ya está hecho. El tabú se ha roto. La barrera psicológica que mantuvo las armas nucleares sin usar durante 8 décadas se ha evaporado, y todo dictador con ambiciones nucleares sabe ahora que su uso es posible, que la comunidad internacional protestará, sancionará, quizás incluso responderá militarmente, pero que el mundo no se acabará. Que las armas nucleares pueden ser una herramienta de política exterior y no solo un último recurso desesperado. Corea del Norte observó, aprendió ni 6 meses después o un año después, cuando la atención mundial se desvió a otras esferas, cuando el cansancio bélico ya había saturado a la población occidental, cuando la voluntad de intervenir ya había menguado. Pyongyang realiza su propia jugada. Quizás contra Corea del Sur, quizás solo una prueba para cruzar una línea roja que Washington estableció, pero que ya no tiene la energía para imponer. Y cuando Estados Unidos no responde con decisión, cuando el cansancio y la división interna paralizan la respuesta, otros lo notan. Taiwán lo ve. Japón lo ve y recalculan sus propios riesgos de seguridad. El sistema de alianzas que ha garantizado una paz relativa desde 1945 comienza a desmoronarse, no de forma drástica, sino a través de 1000 pequeñas grietas. Los países se preguntan si Estados Unidos realmente defenderá a sus aliados si una guerra nuclear en suelo estadounidense se da a cualquier precio. Y a medida que la confianza se erosiona, los países toman sus propias medidas. Los programas nucleares secretos se aceleran. Japón, que juró nunca poseer armas nucleares, lo reconsidera discretamente. Alemania debate en Polonia. Ya debate en voz alta. Y la proliferación nuclear, que durante décadas se contuvo mediante tratados y presión diplomática, de repente se vuelve inevitable. Porque en un mundo donde se han usado armas nucleares, y el usuario no ha sido completamente destruido en represalia. La lógica, se inviertan las armas nucleares, ya no son impensables, son una necesidad para la supervivencia. Mientras tanto, dentro de Rusia, la presión aumenta. La economía se encuentra bajo las sanciones más severas jamás imaginadas. Hay un aislamiento casi total del sistema financiero global. Escasez de todo, desde medicamentos hasta repuestos para fábricas. Y una población que inicialmente apoyó la guerra o se mostró complaciente, ahora enfrenta la realidad del racionamiento, de las colas, de los niños muertos en una guerra interminable. Las facciones dentro del Kremlin están comenzando a maniobrar no abiertamente, sino en conversaciones susurradas en salas seguras, sobre cuánto tiempo Putin puede mantener el control, sobre si se ha convertido en un pasivo inaceptable, sobre quién podría reemplazarlo, y si un reemplazo sería mejor o peor. Y la inestabilidad dentro de una potencia nuclear es quizás más aterradora que una guerra externa. Porque cuando el control sobre los arsenales nucleares se vuelve cuestionable, cuando la cadena de mando se fragmenta, la posibilidad de uso accidental o no autorizado se multiplica exponencialmente. Los servicios de inteligencia occidentales están analizando posibles escenarios. ¿Qué sucedería si se produjera un golpe de Estado en Moscú? ¿Quién controlaría los códigos de lanzamiento? ¿Quién tendría la autoridad para usar armas? ¿Y si el golpe fracasara, pero el país quedara sumido en una guerra civil? ¿Y si distintas facciones controlaran distintas partes del arsenal nuclear? Yugoslavia tenía armas nucleares cuando se fragmentó. Recuerdan las simulaciones a los analistas pero no fue así. Y la diferencia entre un estado nuclear que se fragmenta pacíficamente o violentamente
Es la diferencia entre la ansiedad y el apocalipsis. Hay momentos en la historia donde todo converge, donde décadas de decisiones, pequeñas y grandes, se acumulan hasta un punto de quiebre. Y este es ese momento, no porque un evento lo haya causado todo, sino porque un evento reveló cuán frágil era el orden que creíamos sólido. La detonación nuclear, si ocurre, no será la causa raíz del caos global. Solo será la cerilla encendida, arrojada a una habitación llena de vapores de gasolina. La habitación ya estaba lista para la explosión. Tensiones entre las principales potencias sin resolver desde el final de la Guerra Fría. El cambio climático agotando los recursos. La desigualdad económica creando resentimiento. El auge del nacionalismo y el declive de las instituciones internacionales. Todo esto ya estaba ahí. La bomba solo acelera el colapso que quizás era inevitable de todos modos. Pero la aceleración importa, porque el colapso lento ofrece una oportunidad de adaptación. El colapso rápido solo ofrece pánico, y el pánico se manifiesta de maneras inesperadas. Los bancos se agrupan a escala global, mientras la gente intenta convertir activos en algo tangible antes de que el sistema financiero potencialmente colapse. El oro se dispara de precio. Luego, la comida enlatada. Luego, la munición. Luego, cualquier cosa que pueda almacenarse e intercambiarse. Las criptomonedas, irónicamente creadas para ser a prueba de gobiernos, colapsan porque requieren un Internet funcional, electricidad confiable y la confianza de que existirán mañana para tener valor. Y cuando la gente pierde la fe en el dinero, cuando un trozo de papel o un número en una pantalla deja de representar valor real, las estructuras comerciales que mantienen el funcionamiento de la civilización comienzan a desmoronarse. Las cadenas de suministro, ya frágiles tras la pandemia y los confinamientos, simplemente colapsan. No hay suficientes camioneros dispuestos a atravesar zonas de guerra potenciales. No hay seguros disponibles para barcos que podrían ser objetivos militares. Las fábricas cierran no porque hayan sido bombardeadas, sino porque no pueden conseguir las piezas de 27 países diferentes necesarias para producir bienes complejos. Y los consumidores de los países ricos descubren que la abundancia que daban por sentada era una ilusión mantenida por una logística global increíblemente compleja. Cuando esa logística falla, los estantes se vacían. No drásticamente, pero sí progresivamente. Primero los artículos especializados, luego la electrónica, después los medicamentos y finalmente, si el colapso continúa, los alimentos. Los gobiernos intentan controlar la situación. Se instaura el racionamiento, se controlan los precios, se prohíben las exportaciones. Cada país intenta proteger primero a sus ciudadanos, pero estas medidas, racionales individualmente, en conjunto aceleran el colapso, porque la economía global funciona mediante la especialización y el comercio. Cuando el comercio se detiene, la especialización se convierte en vulnerabilidad. Los países descubren que no pueden producir todo lo que necesitan, que dependían de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la autosuficiencia no se puede construir en semanas o meses cuando tardó décadas en desmantelarse. También existen las guerras menores. Conflictos que estaban congelados se descongelan repentinamente cuando la atención global se distrae. Azerbaiyán ataca de nuevo a Armenia, no tímidamente, sino con decisión, apostando a que Rusia está demasiado ocupada para intervenir y Occidente demasiado indiferente para preocuparse. En el Sahel, grupos yihadistas avanzan contra gobiernos débiles que han perdido el apoyo militar occidental. En Venezuela, el régimen ve una oportunidad en el caos global y ataca a Guyana, codiciada desde hace tiempo por sus reservas petroleras. Cada uno de estos conflictos, por separado, sería manejable, pero simultáneamente, con los recursos ya limitados y la voluntad política ya agotada, se vuelven insolubles. Y cada uno genera sus propios refugiados, sus propias atrocidades, su propio ciclo de violencia que se perpetúa. Dentro de las sociedades, la cohesión se rompe. Las teorías conspirativas proliferan más rápido de lo que se pueden verificar los hechos. Algunos afirman que la detonación nuclear fue una operación de bandera falsa. Otros, que se permitió deliberadamente para justificar una guerra mayor, y otros, que todo es teatro y que la verdadera agenda es el control de la población. Y mientras la gente debate realidades básicas,
La capacidad de respuesta colectiva, coordinada, se evapora. Las democracias requieren un consenso mínimo sobre hechos compartidos. Cuando ese consenso desaparece, cuando cada tribu habita una realidad diferente, la gobernanza se vuelve imposible, y el vacío de gobernanza lo llenan quienes están dispuestos a usar la fuerza, no la persuasión, solo la fuerza. Los militares ganan poder, no mediante golpes dramáticos, sino mediante la transferencia gradual de autoridad. Estados de excepción que nunca expiran. Poderes ejecutivos ampliados que nunca se devuelven. Vigilancia justificada por la seguridad nacional. Encarcelamiento sin juicio justificado por amenazas existenciales. Y la población, asustada y agotada, lo acepta. Porque la seguridad parece más importante que la libertad cuando el mundo se desmorona. Porque el orden, incluso el autoritario, parece preferible al caos. Y así, las democracias no mueren de golpe, sino con un susurro. Con la gente eligiendo las cadenas, porque las cadenas prometen protección. Los científicos sociales de los próximos años, si es que los hay, debatirán que se podría haber hecho de otra manera. ¿Dónde se tomaron exactamente las decisiones equivocadas? ¿Si hubo un punto de no retorno, o si cada paso parecía inevitable dado el anterior? Pero estos análisis serán académicos. Un pobre consuelo para millones de muertos, para una civilización destrozada, para toda una generación que crecerá conociendo solo la escasez y el miedo donde sus padres conocieron la abundancia y la esperanza. Y aún existe una posibilidad, pequeña pero real, de que no se llegue a eso. De que la detonación nuclear no ocurra. De que Putin, por cálculo, miedo o un último resquicio de cordura, se retire del abismo. De que la diplomacia prevalezca donde la fuerza ha fallado. De que se alcance un acuerdo que permita a ambas partes declarar la victoria, congelando así el conflicto. No sería paz, no sería justicia, pero sería supervivencia. Y sobrevivir en este precario momento de la historia de la humanidad puede ser ambición suficiente. Pero incluso si este conflicto específico se resuelve, las lecciones persisten. Aprendemos lo cerca que siempre estamos del abismo, lo frágiles que son las estructuras que mantienen la paz, con qué rapidez puede desintegrarse la civilización cuando los poderosos deciden que sus ambiciones valen la sangre de millones. Aprendemos que las armas creadas para nunca ser utilizadas, eventually, se usarán si existen el tiempo suficiente, que los tabúes solo se mantienen mientras todos estén de acuerdo en defenderlos, y que el acuerdo colectivo es frágil, sujeto a los caprichos de individuos que nunca enfrentarán personalmente las consecuencias de sus decisiones. La generación que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial juró no volver a hacerlo. Construyeron las Naciones Unidas, crearon tratados, establecieron normas, y durante 80 años, estas estructuras imperfectas pero funcionales impidieron que las grandes potencias entraran en guerra directa. Mantuvieron las armas nucleares sin usar, pero ahora esa generación ya no está. Y sus hijos, que heredaron un mundo de relativa paz, han olvidado el costo de construirla. Han olvidado que la paz no es un estado natural, es una construcción frágil que requiere mantenimiento constante. Vigilancia eterna, disposición a ceder. Y cuando estas cualidades desaparecen, cuando los líderes prefieren la gloria a la prudencia, cuando las poblaciones prefieren el nacionalismo a la cooperación, la construcción se desmorona. El reloj del juicio final, mantenido por científicos atómicos desde 1947, ya marcaba 100 segundos antes de la medianoche, antes de que comenzara esta guerra. Más cerca del final que nunca, incluyendo el punto álgido de la Guerra Fría enderece, y si se produce una detonación nuclear, si se cruza ese umbral, el reloj no marcará los segundos restantes. Marcará una cuenta regresiva que ya ha comenzado, no hacia un final inmediato, sino hacia una cascada de eventos que hace el final cada vez más probable. Cada escalada facilita la siguiente. Cada tabú roto hace que el siguiente tabú sea más frágil, hasta que no haya más tabúes, no más líneas rojas. Solo el caos acelerándose hacia una conclusión que todos pueden ver, pero nadie puede detener. Y entonces, en la quietud tras la tormenta, si es que hay quietud, los supervivientes mirarán las ruinas y se preguntarán cómo llegamos aquí. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Y la respuesta será, a la vez, simple
e insoportablemente compleja. Sucedió porque elegimos dejarlo pasar, porque cada pequeña transgresión impune alentó la siguiente. Mayo ere porque confundimos paciencia con debilidad y firmeza con fuerza, porque creímos que el orden internacional se mantendría sin necesidad de defenderlo, porque olvidamos que el precio de la paz es la atención eterna y que la alternativa a la paz no es un trato más favorable, sino un abismo sin fondo donde la humanidad ya ha mirado antes y ha jurado no volver a mirar. Pero ahora miramos directamente al abismo. Y el abismo, como siempre, nos devuelve la mirada. Si este análisis te hizo comprender la verdadera gravedad del momento que vivimos, si sentiste el peso de lo que podría suceder, mientras la mayoría aún cree que es imposible, deja tu me gusta. Ahora, no es solo un gesto, es un reconocimiento de que necesitamos comprender estos escenarios antes de que se hagan realidad. Comenta abajo con tus ideas sobre hacia dónde se dirige el mundo. Tu participación hará llegar esta advertencia a más personas que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Si quieres seguir recibiendo análisis a fondo de los acontecimientos que configuran nuestro futuro, de las crisis que los medios minimizan, pero que podrían cambiarlo todo, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque cada semana te traemos verdades que no caben en titulares de 3 líneas. Y si crees haber visto lo peor que la humanidad puede crear, el video que aparece en tu pantalla mostrará un evento histórico que cambió el curso de la civilización para siempre. Una historia contada con la profundidad e intensidad que merece. Haz clic ahora. Tienes que verlo.